Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Érase una vez el Progre, una sección para explicar las falacias históricas y las leyendas que constantemente se explican, una versión realista de la historia basada en los hechos reales y no en los inventos que suelen hacer los progres o que suelen hacer los gobiernos o los estados para adoctrinar a la gente. En esta sección quiero hablar de hechos comúnmente aceptados históricos que la gente se cree. Por ejemplo, que la Guerra Civil Americana fue para liberar a los esclavos, cuando no tiene absolutamente nada que ver, o que los bolcheviques en Rusia hicieron la revolución contra los zares y quitaron a los zares y se pusieron ellos. Cosas que jamás han pasado, incluyendo la leyenda negra y otros muchos temas. Si os gusta este vídeo, espero que le deis a me gusta o que me comentéis que os ha gustado mucho y seguiré con esta sección. En este primer vídeo de esta sección quiero hablar sobre Pinochet. Sobre qué pasó exactamente con Pinochet, qué pasó realmente con Allende, y quiero dar una visión desapasionada de la historia. La versión real, ¿fue tan liberal como lo pintan? ¿Fue realmente un golpe de estado? Hablemos de esta persona con sus luces y sus sombras. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Lo primero que vais a decir es que era un asesino. Sí, era un asesino. Eso es indudable. Era un asesino, ¿vale? Pero el hecho de que sea un asesino no nos impide hablar de él. Hablamos constantemente de muchísimos asesinos. Hablamos muchísimo sobre Hitler, hablamos muchísimo sobre Stalin, Franco y otros muchos personajes de la historia que fueron asesinos. Por lo tanto, se puede hablar de estos personajes, se puede hablar de hechos históricos, aunque estén protagonizados o que tengan que ver con asesinos. No solamente tenemos que hablar de la parte asesina de este personaje. Por lo tanto, vamos a hablar de esto porque he visto que hoy ha sido trending topic. Y vamos, ha sido trending topic porque se han mencionado otras cosas aparte de ser asesino. Vamos a ver qué más hay en toda esta historia chilena. No se puede hablar de Pinochet sin poner en contexto y hablar de Allende. Allende fue el primer presidente comunista en llegar al poder de forma democrática. Es todo un referente moderno por este motivo, porque no tuvo que hacer ninguna revolución, no dio un golpe de estado y llegó por las urnas al poder. Fue la primera vez que la ciudadanía eligió a un presidente comunista para llegar al comunismo. Y de ahí ya aparecieron nacionalizaciones, fijación de precios, subidas de salarios por decreto y otros proyectos de ley que no se hablan demasiado de ellos, como por ejemplo un trípode legislativo en la defensa de la raza, que contemplaba la esterilización de los alienados mentales y que constaba de tribunales de esterilización. Esto existe, es un proyecto de ley firmado por Allende que defendía todo el tema eugenésico y todo el tema de las razas rollo nazi. Pero bueno, para desmitificar también un poquito más a Allende. También contrató a muchísimos funcionarios, puso a trabajar muchísima gente en cosas no productivas, en cosas del partido, en cosas de propaganda. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente, que quebró y colapsó todo. Colas típicas del socialismo, para todo, para absolutamente todo. Inflación histórica, una inflación que no habían visto nunca en Chile, del 606% llegó a ser. No olvidemos que Allende estuvo 3 años en el poder solamente, y en 3 años ya le dio tiempo a hundir toda la economía. Al principio la economía chilena sí que subió un poco, sí que tuvo un crecimiento, porque en el momento en que haces todas estas intervenciones y te pones a gastar y a derrochar y a saquear y a nacionalizar y a gastar todo lo nacionalizado, lo que estás haciendo realmente es consumir todo el ahorro que haya. Gastas el dinero de los demás, gastas el dinero de los ahorros privados en hacer obra social, en hacer empresas públicas. Y claro, es siempre al principio del comunismo siempre hay un momento de crecimiento, que no es más que este saqueo, gastarlo directamente. Y a partir de ahí, colapso absoluto de la economía a causa de que se ha acabado el dinero de los demás, como decía creo que Margaret Thatcher. Muchos achacan de este hundimiento a las empresas, porque se ve que las empresas quebraban a propósito para empobrecerse. Los empresarios lo que buscaban era empobrecerse a sí mismos para, no sé, luchar contra el régimen, decir que no les gusta. Lo hacían a propósito, ¿no? Y la gente pasaba hambre a propósito, de hecho. También pasaba eso, que hacían colas a propósito. Se ponían todos en la cola a propósito para que la gente hiciera fotos de mira qué mal va todo. Eso sí, esa es la versión que se cree muchísima gente de izquierda sobre el régimen, sobre los regímenes comunistas. Es evidente que si pones precios máximos a los productos, si cuesta más dinero hacerlos que venderlos, no se hace ni hay desabastecimiento. Si subes por decreto los salarios, evidentemente, si el salario es mayor a lo que produce el trabajador, la empresa quebrará, no podrá contratar a ese trabajador, lo echarán. Entonces, es evidente que colapsa la economía si haces todas esas cosas. No es un boicot, no es un complot de la gente quebrándose a sí misma para luchar contra ti. Y si además hay una inflación del 600%, pues ya me dirás tú cómo mantienes una empresa. Pero Allende no solo fue un desastre en tema económico,
sino que decidió encerrarse en el Congreso, él solo se encerró de puertas y redactó una nueva constitución para la que no había sido elegido y no se le había otorgado el poder para poder hacer eso. Cuando tú eres presidente, cuando se te vota para ser presidente, se te vota para tener un cargo concreto y delimitado por la Constitución. Tú no eres presidente omnímodo totalitario para hacer absolutamente todo lo que quieras, sino que se te otorga un poder constitucional limitado por esa Constitución y para lo que se te ha puesto allí. Si eres elegido presidente de la escalera de vecinos, tú no tienes el poder de expropiar casas, de quedarte con la casa del vecino, de ponerles unos impuestos para que te paguen a ti tus cosas. Tú eres elegido presidente para unas funciones de coordinación en tu escalera. Y lo mismo pasa con los presidentes. Son elegidos para unas funciones concretas delimitadas por la Constitución. En el momento en que tú obtienes unos poderes y unas funciones para las que no has sido elegido y que nadie te ha otorgado, tú o tu partido, sin poder hacerlo, es decir, un partido que de golpe decida cambiar la Constitución por decreto sin tener la mayoría necesaria para hacerlo, o que decida por decretazo cambiar algo constitucional sin usar las vías constitucionales para ese cambio, eso es literalmente un golpe de Estado. Es adquirir poder mediante vías no legales. Eso es la definición de golpe de Estado, porque no necesariamente los golpes de Estado son violentos. Todos los autogolpes de Estado, que golpes de Estado de un presidente o un dirigente que se da más poder a sí mismo, son golpes de Estado no violentos. Pero no por ello no deja de ser un golpe de Estado, porque no tenía adjudicado ese poder. Entonces Allende lo que hizo fue adjudicarse poderes que no tenía. Redactó él solo una nueva constitución y la impuso a toda la población. Y por supuesto se puso él todo el poder que quiso. Y todas estas medidas anticonstitucionales se resumen en 20 violaciones concretas de la Carta Magna, incluyendo el amparo de grupos armados, la tortura, las detenciones ilegales, la mordaza de la prensa libre, la manipulación de la educación y la confiscación de la propiedad privada. En esto consistió su golpe de Estado. ¿Qué hizo la población en ese momento? Nacieron las caceroladas. De aquí nacen las caceroladas. Estas caceroladas que se están haciendo tanto por la independencia de Cataluña, o que se hacían en el No a la Guerra, también muy famosas allí. Todas estas caceroladas nacen como oposición a Allende, como un rechazo a toda esta pobreza que había generado. Y hubo muchas manifestaciones multitudinarias en contra de este régimen socialista. ¿Y qué pasa a continuación? Que la Cámara de Diputados se reunió en el cumplimiento de sus propias funciones. Y entre todos debatieron un acuerdo y lo votaron para echar a Allende, para que el ejército tomara el control del gobierno y restituyese el orden democrático y constitucional que había hasta entonces. Esta votación fue ganada 81 contra 47. Incluso gente a favor de Allende, incluso gente que había estado a favor de Allende, del propio partido, viendo todo lo que había hecho, todo el desastre que había hecho, las torturas y el apoyo a los grupos terroristas, lo que hizo fue apoyar que se le destituyera, apoyar que fuera el propio ejército el que tomara el control del Estado. Y se le acusaba de las cosas que he mencionado antes. Entonces, a partir de este decreto firmado y aprobado de forma democrática, no olvidemos que fue la propia democracia, los propios representantes democráticos los que eligieron hacer esto, se pronunció el ejército. Fue el pronunciamiento militar que se llama allí. Fuera de las fronteras y por parte de la gente a favor del socialismo, se le conoce como el golpe de Estado, el golpe militar. Pero dado que existe este documento y que se firmó y que se votó democráticamente, no es un golpe de Estado, sino un pronunciamiento militar. Y pongo en la descripción el link de todo esto, de este documento que votado y demás. O sea, no me lo estoy inventando, lo podéis ver todos. Y entonces empieza la etapa de Pinochet. Este famoso gobierno por parte de los liberales, de los Chicago Boys y las reformas liberales y demás. ¿Y fue realmente así? ¿Fue realmente esto? Ahora ya hemos desmitificado a Allende, vamos a desmitificar un poco a Pinochet. Y sí, es un asesino. De eso no hay discusión, de verdad, no hay discusión. Ya hemos mencionado que no fue realmente un golpe de Estado, que el golpe de Estado realmente lo dio Allende. Y esto recuerda también bastante a otros cambios constitucionales sacados así de la manga, ¿no? Hay bastantes paralelismos entre esto y la historia de Venezuela, ¿no? Si no me equivoco, más o menos está pasando algo muy parecido. Ya veremos cómo acaba, con la diferencia que en Venezuela el ejército está a favor de Maduro. A partir de este pronunciamiento militar, de forma aprobada por la Cámara de los Diputados democrática, Pinochet se pone al cargo del Estado de chileno. Y vemos que históricamente no todo es tan fácil como decir que fue asesorado por los Chicago Boys y fue todo un crecimiento liberal. No, la historia no va así. La economía de Pinochet tiene 4 etapas. Vamos a analizarlas. La primera etapa fue la etapa continuista. Fue la creencia de que el socialismo no funcionaba
porque no eran ellos quienes lo estaban dirigiendo. Esto pasa mucho. En todas las generaciones siempre hay gente que dice, no, es que la Unión Soviética no funcionó porque, mira, no hicieron esto. Vamos, que hay gente que se cree que si hubiesen dirigido ellos la Unión Soviética hubiese funcionado. Pues Pinochet era uno de esos. Pinochet siguió con las mismas medidas. Del 73 hasta el 77 siguió con el socialismo. Siguió con todo nacionalizado, siguió con la inflación, no tanta, pero sí, seguía habiendo inflación. Y se dieron cuenta de que eso no funcionaba, que eso no tenía ningún sentido de ser. Entonces contactaron con una escuela de economía chilena que tenía contactos con la escuela de Chicago. Y de ahí nacen los Chicago Boys, y de ahí nacen las conversaciones entre Milton Friedman y Pinochet. Milton Friedman, que no solo asesoró a Pinochet, sino que asesoró más países, incluida a la China comunista. Que se dice que Milton Friedman estaba a favor del régimen pinochetista y todo eso por aconsejarle y demás. Entonces también por esa lógica tendríamos que decir que es un comunista porque asesoró a la China socialista. O sea, no tiene mucho sentido decir eso. Entonces Pinochet, que no era ningún genio de la economía, pero era lo suficientemente humilde como para saber eso y delegar esas funciones a otras personas que sí sabían, y decidió ceder a los Chicago Boys el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Banco Central. ¿Y entonces esto mejoró la economía? No. Milton Friedman ya había avisado que al aplicar estas medidas iba a haber una fuerte caída del PIB y de la calidad de vida de los ciudadanos. Evidentemente, el reajuste no es fácil, el reajuste necesita un tiempo. Cuando tú te estás cayendo por una ladera, estás rodando, cayendo hacia el vacío, en el momento que pones las manos y te intentas coger algo, te haces daño en las manos. Pero es que la alternativa era caerse por el precipicio. Así que si querían frenar esa caída al abismo, lo que tenían que hacer era sacrificar un poco los bienes presentes para tener una visión a largo plazo. Entonces, en ese reajuste, en ese despido masivo de funcionarios, en esa reducción increíble del gasto público, al quitarse aranceles con el exterior, también las empresas de dentro y la producción interna no podía competir con la producción externa, porque el proteccionismo lo único que hace es atrasar tu empresa, atrasar tu industria y perder competitividad y ser más ineficiente cada vez. Evidentemente que aumentó la pobreza. Sin embargo, al abrir todo eso, al bajar impuestos, al abrir el comercio con el resto del mundo, atraer inversión extranjera, bajar impuestos, bajar regulaciones, pudo crecer la economía chilena muchísimo. Hubo crecimientos bestiales desde el 77 hasta el 82. Sin embargo, ¿qué problema había? El tipo de cambio fijado al dólar. Un tipo de cambio fijado y ligado al dólar que hizo que se fuera todo al garete con la crisis siguiente que hubo en los 80, la crisis del petróleo. Al tener este intervencionismo, este tipo de cambio fijado, la crisis que afectó al resto del mundo afectó también a Chile. Y ahí Pinochet decidió que fuera liberalismo, que de golpe iba a aplicar medidas keynesianas. Gasto público, aumento de los funcionarios, intervencionismo, y de golpe empezó a hacer medidas keynesianas. Como vemos, Pinochet tanto fue socialista como fue liberal, como fue keynesiano. O sea, él no se metía en... Él idea económica poca tenía. Simplemente iba cambiando de asesor mediante iba pasando el tiempo. Y del 82 al 85, lo que duró la crisis, fue keynesiano. Alto gasto público y medidas que ya conocemos, socialdemócratas. Que lo que hicieron fue alargar la crisis, fue dificultar la recuperación, porque cuanto más se entorpeces la economía privada, más difícil es que resurja. Si ya le provocas una crisis y encima te inmiscuyes en su recuperación, pues alargas el problema. ¿Y qué pasó después del 82? La cuarta fase económica. Un liberalismo progresivo. Iba pasando de esa socialdemocracia keynesiana hacia un reformismo hacia el liberalismo, en el que fue liberalizando poco a poco la economía, fue bajando impuestos, pero no a una velocidad tan grande como había sido la primera vez, en la primera crisis. Y aquí vuelve a ocurrir el segundo milagro chileno. Es curioso ver cómo funciona la economía en el momento en que tú aplicas el socialismo y en el momento en que aplicas el capitalismo. Cuando aplicas el socialismo, primero crece la economía y luego entra en crisis y quiebra constantemente a perpetuidad. Cuando aplicas el capitalismo, baja un poco y luego crece a perpetuidad. Es un poco la distinción entre la gente que mira a largo plazo y corto plazo, ¿no? La gente que suele ver las cosas a corto plazo y no piensa en el futuro, ve los primeros años del socialismo y ya piensa que eso, vamos, es la panacea. La gente que tiene una visión más largoplacista, pues ve todos los efectos y ve el ciclo en sí, y ve todo el problema en sí, y ve toda la representación, y claro, suele tender más hacia el capitalismo, porque pese que haya un poco de decrecimiento al principio, sabe que perfectamente que a la larga es muchísimo más beneficioso para todo el mundo.
Sin embargo, se le achaca a esta economía que ha creado muchas desigualdades. ¿Y a qué vienen estas desigualdades? Sobre todo a esta cuarta fase en la que no hubo ninguna transparencia en todo en todas las liberalizaciones que se hacían y en todos los procesos que se hacían. Y que por lo tanto la mayoría fueron adjudicadas a dedo a gente del partido, a gente de la cúpula, a gente que tenía cierto poder, ciertos contactos. Entonces este intervencionismo lo que hizo fue asignar los recursos a la gente pudiente y que perpetuaran estas desigualdades. No fue una liberalización abierta, sino que fue una asignación de recursos por parte del Estado. Fue lo que se conoce como el socialismo para ricos de la socialdemocracia. Sin embargo, aunque aumentasen las desigualdades, disminuyó la pobreza y a largo plazo, evidentemente, esto sigue siendo beneficioso, mucho más que el desastre de Allende. Y durante todo este tiempo, Pinochet restituyó el orden constitucional, creó una nueva constitución con separación de poderes, Estado de Derecho y todas estas garantías frente al Estado. Y mucha gente también le achaca que él creó el Estado de Derecho chileno y que gracias a él tienen la democracia que tienen, cuando realmente no. El Estado de Derecho chileno es muy anterior. Puede remontarse aproximadamente, se le puede adjudicar la fecha de inicio, en el 1833, en la Constitución de Diego Portales. Y podemos decir realmente que Pinochet era un dictador, porque sí que fue puesto por un orden democrático y fue puesto por la democracia chilena. Sin embargo, luego se quedó allí y no convocó elecciones. Era una dictadura porque no había urnas, no había otra cosa que elegir. Bueno, no es del todo cierto, ya que fue elegido ahí para restablecer el orden democrático y para restablecer el Estado de Derecho, y Pinochet fue haciendo referéndums. De hecho, hizo dos. Hizo dos referéndums sobre su permanencia. Y el primero lo ganó. Él dijo, ¿queréis que siga en el poder? Y la gente votó que sí, que querían que siguiese Pinochet allí. Pero claro, con Franco también se votaba. Estos referéndums, pues, tendrán una seriedad bastante nula, ¿no? Bueno, no queda muy claro, porque luego convocó otro referéndum y lo perdió. Un referéndum que había convocado él, que había hecho él, simplemente consultó al pueblo, consultó a la ciudadanía, si querían que él siguiera. Y votaron que no. Y se fue. Algo muy curioso, sinceramente. Me parece muy interesante que un dictador o que una persona al mando haga abiertamente un referéndum sobre su permanencia, sea lo suficiente democrático para que pueda llegar a salir que no, y que, al haber salido que no, él se vaya. De hecho, en Venezuela se hizo una recogida de firmas que amparaba la Constitución y que a partir de tantas firmas se convocaba elecciones y se destituía al presidente. Lo que hizo el presidente con estas firmas fue mirar los nombres de quien habían votado en contra suya y despedirlos si eran funcionarios. Vamos a ver quién es el dictador aquí. Así que la etapa pinochetista es más compleja de lo que se piensa. Es más compleja, tiene muchos más detalles que lo que realmente nos cuentan. Y sí, fue un asesino. Fue un asesino, pero vamos a poner un poco en contexto este asesino con otros asesinos que no son llamados asesinos. Esta gente que llama asesino a Pinochet, por ejemplo, ve a Pol Pot de Camboya, que en una etapa en la que estaba Pinochet, del 74 al 79, mató a una cuarta parte de la población de Camboya. Entre 1,3 y 3 millones de personas las mató. Pero ¿verdad que hoy es más a menudo lo de Pinochet asesino que lo de Pol Pot asesino? En Etiopía, Haile Mariam, de 1964 a 1991, mató a 1,5 millones de personas. Otro dictador comunista. Bueno, no hablar del gran salto adelante de Mao. Es un poco anterior a Pinochet, pero me parece representativo. Entre 15 y 45 millones de personas murieron en China por estas reformas y estas imposiciones del Partido Comunista a su población. Luego también podemos hablar de Ceausescu, el dictador comunista de Rumanía. Muy parecido en años a la dictadura de Pinochet o la época de Pinochet. Y se estiman unas 435.000 muertes. En serio, no estoy blanqueando a Pinochet. Pinochet mató aproximadamente a 3.000 personas. Simplemente recuerdo a esta gente que llama a Pinochet asesino con razón, que se están dejando a unos asesinos por mencionar, ¿eh? Y que no llaman por el nombre correcto a gente que ciertamente adulan bastante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que esta nueva sección de historia os guste, contando la historia real de lo que pasó en realidad y no lo que los medios cuentan o lo que la escuela estatal cuenta, porque me daba bastante vergüenza ajena, me alucinaba leer sobre historia real y compararla con
lo que nos habían contado en el colegio y en el instituto, y sobre todo aquí en Cataluña. También podría hablar de Cataluña, sobre la corona catalano-aragonesa y todas esas cosas. Y si os gusta, ya sabéis, decidme en los comentarios, dadle a me gusta. Y si os ha gustado mucho, colaborar con PayPal o Patreon, que esto me cuesta mucho. Documentarme para hacer todos estos vídeos es mucho trabajo. Y espero que a ver si hay más gente apoyando por Patreon o por PayPal para que esto salga un poquito rentable. Como otros están haciendo ya. Pues un saludo y nos vemos.